Buenos días, chicos y chicas de primero de bachillerato. Somos de nuevo vuestras profesoras Silvia y Menchu. Vamos a comenzar un tema nuevo, el tema 12, el tema de las integrales. Este tema va a estar muy relacionado con el tema de derivación que acabamos de ver. Sabemos que es un tema que a veces nos puede asustar un poco porque son contenidos nuevos, pero aquí me gustaría remarcaros que el tema de límites también eran contenidos nuevos, el de derivación también, y los hemos ido superando y hemos ido aprendiendo. Lo mismo sucederá con el tema de integrales, no temáis. De hecho, vamos a intentar avanzar de una manera muy lenta para que vayáis asentando bien los contenidos y podáis ir preguntando dudas a lo largo del tiempo. Entonces, vamos a comenzar. Muy bien, chicos. Entonces, este sería el esquema del tema completo de integrales. Evidentemente, en este vídeo no vamos a ver el tema completo. ¿Qué es lo que vamos a ver en este vídeo? En este vídeo vamos a hablar de unos contenidos teóricos que necesitamos saber para luego entender cómo debemos integrar, qué métodos se utilizan para integrar y por qué. Entonces, vamos allá primero con unos pocos contenidos teóricos. El primer concepto que vamos a ver es el de función primitiva de otra función. ¿Qué es la función primitiva de otra función? Pues aquella que cumple lo siguiente, que os estoy remarcando ahora mismo en rojo. ¿Vale? La función primitiva es la que vamos a denominar f de x siendo la f mayúscula, ¿vale? Entonces la primitiva de otra función, fijaros que cumple lo siguiente, que esa primitiva, la f mayúscula derivada, nos va a dar la f minúscula, ¿vale? Entonces, vamos a ver con un ejemplo porque este concepto se entiende mejor con un ejemplo. Tenemos la siguiente función, fijaros, f minúscula de x es igual a 2x. ¿Cuáles serán sus funciones primitivas? Pues todas aquellas que cuando sean derivadas me den lugar a 2x. Una función muy rápido que se nos puede ocurrir cuya derivada sea 2x. Pues una función muy rápida que se nos ocurre es, por ejemplo, f de x es igual a x al cuadrado. Si yo derivo x al cuadrado, su derivada es 2x. Por lo tanto, x al cuadrado es una función primitiva de 2x. ¿Pero se os ocurre alguna otra función cuya derivada también sea 2x? Pues sí, hay infinitas más. Por ejemplo, si yo lo que pongo es x al cuadrado más 1, si derivamos esa segunda función que acabamos de poner, x al cuadrado más 1, también su derivada es 2x, porque si yo derivo x al cuadrado me da 2x y si derivo 1, recordamos que la derivada de una constante es 0. Por lo tanto, la derivada de x al cuadrado más 1 también es 2x. ¿Y qué pasa si yo pongo, por ejemplo, esta otra? F de x es igual a x al cuadrado menos 2. De nuevo, si derivo esta tercera función que hemos puesto aquí, voy a obtener de nuevo 2x. Por lo tanto, podemos decir que todas estas funciones que acabamos de poner son primitivas de esta función de aquí. Si os fijáis, lo que pone abajo en la nota, una sola función tiene infinitas primitivas. Pero es muy importante porque una función únicamente tiene una derivada, pero puede tener infinitas primitivas. Volvamos al ejemplo. Si yo derivo x al cuadrado, únicamente obtengo una derivada, que es 2x. Si yo derivo x al cuadrado más 1, solo obtengo una posible derivada, 2x. Y si yo derivo x al cuadrado menos 2, solo obtengo una derivada, de nuevo 2x. Por lo tanto, vemos que una función tiene una sola derivada. Pero fijaros, vamos a verlo a la contra. La función 2x, ¿cuántas primitivas hemos visto únicamente poniendo estos ejemplos? Pues hemos visto que mínimo ya tiene 3. Pero hemos visto que realmente si yo aquí pusiera cualquier otra constante, tiene que ser una constante, eso sí, porque la derivada de la constante es lo que me va a dar igual a 0. Cualquier función que empiece con x al cuadrado y luego yo le añada una constante, va a ser primitiva de esta función que yo tengo aquí. Por lo tanto, vemos que una función solo tiene una derivada, pero puede tener infinitas primitivas. Volviendo a esta segunda frase que hemos visto en la definición, me dicen que si f mayúscula de x es función primitiva de f de x,
como puede ser, estaríamos en este caso de aquí, ¿vale? Cualquier otra función que tenga la forma de fx más una constante, como pueden ser estas dos funciones de aquí, también serán primitivas de esa primera función, ¿vale? Por lo tanto, resumimos. Una función primitiva de otra función es aquella que cumple esta expresión que hemos visto de aquí. Y nos fijamos que de la misma manera que una función tiene únicamente una derivada, podemos tener infinitas primitivas, porque realmente a esta primera parte de la función le podemos añadir cualquier constante detrás. En estos ejemplos hemos añadido más 1 y menos 2, pero podríamos haber añadido más 1/2, menos 3, menos 17, da igual, cualquier constante. También si deriváramos x elevado al cuadrado más o menos cualquier constante, su derivada también sería 2x. Por lo tanto, vemos que esta función de aquí tiene infinitas primitivas, no solo las tres que hemos puesto ahí, sino cualquiera en la que al x cuadrado le sumemos una constante. ¿Por qué? Porque recordamos que la derivada de una constante es igual a 0. Habiendo visto el concepto de primitiva de una función, ya podemos entender que es una integral. Y ojo, una integral indefinida. Ya veremos al final del tema que es una integral definida. Una integral indefinida es el conjunto de todas las infinitas primitivas que puede tener una función. Acabamos de ver que una función únicamente tiene una derivada, pero que una función puede tener infinitas primitivas. ¿Vale? Entonces la integral indefinida va a ser una manera de representar a todo ese conjunto de infinitas primitivas que puede tener una función. ¿Y cómo lo vamos a representar? Pues lo vamos a representar con este símbolo, que es el símbolo de la integral, la función, y luego debemos poner este dx. ¿Qué quiere decir este dx? Pues lo tenemos abajo. Se refiere diferencial de x. Y lo que nos está diciendo, tal y como podéis ver en la leyenda que encontráis abajo, el diferencial de x indica cuál es la variable de la función con respecto a la cual vamos a integrar. Nosotros en bachillerato siempre vamos a integrar con respecto de la única variable que vamos a tener, que es x. Pero que sepáis que podríamos tener varias variables y derivar únicamente en función de una. Pero eso no lo vamos a ver. Por lo tanto, si sabemos que f de x es primitiva de f minúscula de x, siempre se va a cumplir esta expresión de aquí. Porque hemos dicho que la integral indefinida tiene que incluir a todo el conjunto de las primitivas, no solo a la primera que nos venga a la cabeza, sino a todas las infinitas primitivas. ¿Y cómo incluyo yo a todas las posibles primitivas de una función? Pues calcularé la integral, es decir, veré qué función, si yo la derivo, me da lugar a esto, y después le tendré que añadir a esto de aquí. Esto de aquí es lo que llamamos constante de integración y va a representar a todas esas posibles infinitas constantes que podríamos sumarle a una función y nos seguiría dando exactamente la misma derivada, como hemos visto antes. Siguiendo el ejemplo que hemos tenido en el apartado anterior, si yo tengo que integrar la función 2x con respecto a mi variable x, es decir, tengo que integrar 2x diferencial de x, ya sabemos que una función cuya derivada va a ser 2x es x al cuadrado. Pero si yo pusiera solo eso, no estoy incluyendo a todas las infinitas primitivas que puede tener esa función. ¿Cómo puedo añadir a las infinitas primitivas? Añadiéndole la constante de integración, que me está diciendo cualquier función que sea x al cuadrado y además yo le sumo cualquier constante, si yo derivara esto me va a dar esta función de aquí. Un último apunte antes de pasar al último punto de teoría que vamos a ver en este vídeo. Las palabras que podéis ver abajo en morado. Si queremos comprobar que la primitiva de una función es correcta, lo único que tendríamos que hacer es derivarla y ver si obtenemos la función original. Volviendo al ejemplo que acabamos de hacer, si yo derivo x al cuadrado más cualquier constante,
Si resulta que obtengo la función que yo tenía al principio, es que esa primitiva está bien hecha. Y este método de comprobación lo podríamos aplicar siempre, dando igual la complejidad de la integral que estuviéramos haciendo. Último punto de teoría de este vídeo. ¿Cuáles son las propiedades de la integral? Vais a ver que son propiedades muy sencillas, pero realmente importantes a la hora de resolver las integrales. Lo primero, la integral de la suma. En la integral de la suma de funciones es igual a la suma de las integrales de esas funciones por separado. Es decir, si yo tengo la integral de una suma de dos funciones, eso lo puedo escribir también de otra manera, que es poner las dos funciones por separado. La integral de f de x diferencial de x más la integral de g de x diferencial de x. Pero fijaros que el diferencial de x lo mantengo en las dos, aunque al principio solo tuviera uno. ¿Por qué? Porque siempre que tengo una integral, tengo que decir con respecto a qué variable estoy integrando. Por lo tanto, no nos podemos dejar nunca el diferencial de x si todavía tenemos el signo de integral. Si todavía tenemos este símbolo de integral, siempre deberá ir acompañado de diferencial de x. Por eso lo mantenemos en los dos sumandos. También tenemos la propiedad para la resta, que es exactamente la misma que para la suma, solo que con la resta. Y por último, y la última propiedad, veréis que la vamos a utilizar mucho, cuando tenemos la integral de una función por una constante diferencial de x, lo que podemos hacer es coger esta constante y sacarla fuera de la integral multiplicando, como vemos que sucede aquí. Por lo tanto, ya veis que hemos hecho una pequeña introducción al tema de integrales. Es muy importante que entendáis lo que acabamos de hablar, que entendáis qué es la primitiva de una función y que entendáis que una función tiene infinitas primitivas. Y luego las propiedades que hemos visto de la integral son muy importantes y las vamos a utilizar durante todos los ejercicios que vayamos haciendo a lo largo de este tema. Mucho ánimo, chicos. Nos vemos en el siguiente vídeo.